el sonido del timbre resonó en la sala de espera, un eco que se perdió entre las paredes blancas y vacías del consultorio. Me senté en un sillón de cuero, sintiendo como el frío del material se transmitía a través de mi ropa. Estaba nerviosa. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escaparse de mi pecho. Miré el reloj en la pared. Cada segundo se estiraba como si el tiempo se burlara de mí. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensé en un instante de duda. Pero la decisión estaba tomada y no había marcha atrás. Era hora de enfrentar mis demonios. Cuando la puerta se abrió, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Alejandro apareció, un hombre de unos 40 años, con una mirada profunda y una sonrisa que iluminaba su rostro. Era carismático. Su presencia llenaba la habitación. Clara, ¿verdad? Su voz era cálida, casi como un abrazo. Asentí, incapaz de articular palabra. Bienvenida, soy Alejandro, dijo mientras extendía su mano. La tomé y noté su firmeza, un contacto que me hizo sentir un poco más tranquila y, sin embargo, más nerviosa. ¿Te gustaría sentarte aquí?, me indicó un sofá cómodo frente a su escritorio. Me acomodé, tratando de recordar por qué había decidido dar este paso. Alejandro se sentó frente a mí, manteniendo una postura abierta y relajada. Es normal sentirse así en la primera sesión. Este es un espacio seguro para ti, dijo, y su tono me hizo sentir que podía confiar en él. Gracias, murmuré, sintiendo que mis palabras apenas salían. Cuéntame, ¿qué te trae aquí?, preguntó, observándome con atención. Cerré los ojos por un momento, respirando hondo. He pasado por cosas difíciles. Empecé, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No sé por dónde empezar. Puedes empezar por lo que sientas que es más importante para ti, me animó. Su mirada era tranquila, y eso me dio un poco de valor. Desde pequeña, he tenido problemas para lidiar con mis emociones. Me siento perdida a veces, como si no supiera quién soy realmente. Alejandro asintió, mostrando empatía. Es comprensible. Muchas personas se sienten así en algún momento de sus vidas. ¿Puedes darme un ejemplo de una situación que te haya afectado? Hesité, sintiendo cómo la vulnerabilidad se apoderaba de mí. Una vez, en la escuela, me burlaron por ser diferente. No encajaba, confesé, recordando los momentos de tristeza que había sentido. Eso me marcó. Desde entonces, he tenido problemas para abrirme a los demás. Entiendo, dijo él, su voz suave y comprensiva. Eso puede dejar una huella profunda. Es importante hablar sobre ello. ¿Cómo te sientes ahora al recordar esa experiencia? Me siento insegura, respondí, sintiendo una punzada en el estómago, como si siempre estuviera buscando la aprobación de los demás. Su mirada se intensificó y por un momento sentí que había algo más en su atención, algo que me hacía querer compartir más. La sesión avanzó y cada palabra que salía de mi boca parecía quitarme un peso de encima. Sin embargo, a medida que hablaba, una sensación extraña comenzó a crecer dentro de mí. Era una atracción hacia él, hacia su forma de escuchar y su cercanía. Me confundía, pero no podía evitarlo. Era una mezcla de vulnerabilidad y deseo que me dejaba inquieta. Finalmente, la sesión llegó a su fin. Gracias por abrirte a mí hoy, Clara. Es un primer paso muy importante, dijo Alejandro, y su sonrisa me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Nos vemos la próxima semana. Salí del consultorio con la mente en un torbellino. En mi interior, el silencio y el deseo luchaban entre sí. La conexión que había sentido era innegable, y eso me asustaba. Mientras caminaba hacia la salida,
Me pregunté si había tomado la decisión correcta al buscar ayuda, pero una parte de mí sabía que esto era solo el comienzo. El aire en la sala estaba cargado de algo que no podía nombrar. Era mi segunda sesión con Alejandro, y aunque la ansiedad inicial se había diluido, una nueva corriente de tensión me envolvía. Al entrar, lo encontré sentado detrás de su escritorio, con una expresión serena que me hizo sentir, al mismo tiempo, cómoda y inquieta. «Hola, Clara. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, su voz suave y profesional. «Hola, Alejandro. Creo que estoy bien, un poco mejor, quizás», respondí, intentando que mi tono no delatara la tormenta que se desataba en mi interior. «Eso es un buen comienzo. ¿Te gustaría hablar de lo que has estado pensando desde nuestra última sesión?», me instó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Esa pequeña acción, esa cercanía, hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Tomé un respiro profundo, buscando las palabras adecuadas. Algo dentro de mí deseaba compartir mis pensamientos más íntimos, pero también quería explorar el extraño vínculo que estaba comenzando a formarse entre nosotros. He estado pensando en lo que nos dijimos la última vez, sobre mis inseguridades y cómo me afectan, dije, mientras notaba que su mirada se intensificaba, como si cada palabra que pronunciaba tuviera un peso especial. Es normal que esas inseguridades nos hagan dudar de nosotros mismos, pero quiero que sepas que aquí estás a salvo para explorar esos sentimientos, respondió, y me di cuenta de que había un brillo en sus ojos que me hacía sentir que me escuchaba de verdad. Decidí dar un paso más. No sé si esto es correcto, pero me siento atraída hacia ti, Alejandro, como si hubiera algo más que solo una relación terapeuta-paciente. Mis palabras salieron más rápido de lo que había planeado, y mi corazón se detuvo un instante mientras esperaba su respuesta. Alejandro se quedó en silencio. Su expresión cambió por un segundo, y luego recuperó la compostura. «Clara, entiendo que a veces surgen esos sentimientos, pero debemos recordar los límites de nuestra relación. No quiero que esto interfiera con tu proceso», dijo, con una voz firme pero comprensiva. Sentí una mezcla de decepción y desafío. ¿Por qué tiene que ser así? ¿No podemos explorar lo que está entre nosotros?, pregunté, sin poder evitar que un tono de frustración se asomara en mi voz. Porque mi prioridad eres tú y tu bienestar. No puedo permitir que mis propios sentimientos interfieran, respondió, su mirada firme y resoluta. La tensión en la sala se hizo palpable, como un hilo delgado que amenazaba con romperse. Quería seguir empujando, pero también comprendía que no era el momento, así que decidí cambiar de táctica. ¿Te gustaría que nos encontráramos fuera de aquí, en un contexto diferente?, pregunté, sintiendo que la provocación estaba en el aire. «Clara, eso no es apropiado. Mi trabajo es protegerte, y eso significa mantener nuestras interacciones dentro de este espacio seguro», dijo, aunque su voz sonaba menos segura. «Solo es una invitación a un evento cultural. Podría ser interesante», insistí, sintiendo que la chispa entre nosotros podía ser encendida de nuevo. «Lo pensaré», respondió, pero no pude evitar notar que su mirada se suavizaba, como si la idea lo intrigara. La sesión llegó a su fin, y mientras me levantaba para irme, me atreví a acercarme un poco más. En el camino hacia la puerta, nuestras manos se rozaron brevemente, y un escalofrío recorrió mi espalda. «Gracias, Alejandro. Nos vemos pronto», dije, tratando de mantener la voz firme.
aunque sentía que cada palabra estaba impregnada de un deseo que no podía negar. Salí del consultorio con una mezcla de emoción y confusión, dándome cuenta de que estaba jugando un juego peligroso. Pero la adrenalina que sentía también me hacía sentir viva. ¿Podría ser que había una oportunidad para algo más que solo terapia? La sala del evento era una explosión de colores y sonidos. La música suave llenaba el aire, mientras las luces parpadeaban creando un ambiente vibrante. A medida que avanzaba entre la multitud, mi corazón latía con fuerza. Sabía que Alejandro estaría allí, y la idea de verlo fuera del contexto de la terapia me provocaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Finalmente, lo vi. Estaba de pie en un rincón, con una copa de vino en la mano, observando el ambiente con su habitual expresión concentrada. Llevaba un traje oscuro que acentuaba su figura, y su cabello, ligeramente desordenado, le daba un aire despreocupado. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que el tiempo se detenía. Me acerqué, tratando de contener el torrente de emociones que me invadía. «Clara, qué sorpresa verte aquí», dijo Alejandro, sonriendo de una manera que me hizo sentir como si fuéramos los únicos en la sala. No podía dejar pasar la oportunidad de disfrutar de esto, respondí, intentando sonar casual, aunque sabía que mi voz temblaba un poco. «¿Te gustaría acompañarme a ver la exposición de arte?», asintió, y caminamos juntos hacia la sala donde las pinturas colgaban en las paredes. La química entre nosotros era palpable. Cada vez que nuestras manos se rozaban, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Hablamos sobre las obras, pero mis pensamientos siempre volvían a él, a la intensidad de sus ojos y a la forma en que me hacía sentir. «¿Qué piensas de esta obra?», pregunté, señalando un cuadro abstracto que parecía capturar la lucha entre la luz y la oscuridad. «Es fascinante», respondió Alejandro, acercándose un poco más. «Refleja la complejidad de las emociones humanas, ¿no crees? A veces, lo que vemos no es lo que realmente está sucediendo». Lo miré, sintiendo que sus palabras resonaban en mí. Era como si hablara de nuestra situación, de la tensión que había comenzado a crecer entre nosotros. «Sí, a veces las apariencias engañan», dije, atrapada en su mirada. «Clara, me alegra verte aquí, pero», comenzó Alejandro, como si estuviera luchando con sus pensamientos. «¿Pero qué?», inquirí, sintiendo que estaba al borde de algo importante. «No sé si esto es apropiado. Estamos aquí en un contexto diferente y...» Su voz se desvaneció y pude ver la lucha en su rostro. «Alejandro, por favor», interrumpí, sintiendo la urgencia de abrirme. «No puedo pretender que no hay algo más entre nosotros. Me siento atraída hacia ti y no puedo ignorarlo». Se quedó en silencio, evaluando mis palabras. Finalmente, su mirada se suavizó. «Yo también lo siento, Clara, pero debemos ser cuidadosos. La ética, mi responsabilidad como tu terapeuta». «No quiero que seamos solo terapeuta y paciente», exclamé, sin poder contenerme. «Quiero conocer a la persona detrás de la figura profesional. Quiero saber quién eres realmente». Alejandro respiró hondo, y por un momento pensé que iba a dar un paso hacia mí, pero se detuvo. Su expresión se tornó seria. «Esto es complicado. No quiero hacerte daño, y no quiero dañarme a mí mismo». Sus palabras me dejaron un nudo en el estómago. La música seguía sonando, pero el ruido en mi mente era ensordecedor. «Entonces, ¿qué hacemos?»,
Pregunté, sintiendo que la vulnerabilidad se apoderaba de mí. No lo sé, respondió, su voz un susurro. Pero creo que deberíamos hablar de esto en nuestra próxima sesión. El deseo en su mirada era innegable, pero la preocupación también estaba presente. Sentí que el aire se volvía más denso a nuestro alrededor. De acuerdo, dije, intentando mantener la calma. Hablaremos de ello. Pero quiero que sepas que esto no es solo un impulso. Hay algo real aquí. Asintió lentamente, pero su expresión era un enigma. Mientras nos alejábamos de la exposición, la tensión entre nosotros parecía haber alcanzado un nuevo nivel. Al final de la noche, nos despedimos con un abrazo, que fue más que un simple gesto. Fue un recordatorio de la conexión que compartíamos, un lazo que se estaba convirtiendo en algo más profundo y complicado. Durante el camino a casa, mis pensamientos continuaban girando en torno a él. Sabía que el dilema entre lo que deseaba y lo que era correcto se estaba volviendo cada vez más difuso. ¿Qué pasaría cuando la próxima sesión llegara? ¿Podríamos enfrentar la verdad sin perderlo todo? La sesión comenzó como cualquier otra, pero el aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Miré a Alejandro. Su expresión era de seriedad, pero había algo en sus ojos que me hacía sentir que, a pesar de la distancia profesional que intentaba mantener, había un mar de emociones ocultas. Clara, creo que necesitamos hablar sobre nuestra relación, dijo Alejandro, su voz calmada, pero firme. El corazón me dio un vuelco. ¿Había escuchado correctamente? ¿Era esto realmente lo que quería? Sentí un nudo en el estómago, como si todas mis inseguridades se agolparan en un solo instante. ¿A qué te refieres?, pregunté, intentando mantenerme tranquila, aunque sabía que mi voz temblaba. La ética de nuestra relación es compleja. Estoy aquí para ayudarte, pero no puedo ignorar la atracción que hay entre nosotros. Es importante que establezcamos límites claros. Su declaración me dolió más de lo que esperaba. La herida se abrió en mi pecho, pero al mismo tiempo, algo en mí se encendió. ¿Era esa la razón por la que sentía esa conexión tan intensa? ¿Y si esos límites no son lo que realmente quiero?, dije, mirando a sus ojos, buscando una respuesta que ya sabía que no podría obtener. Clara, no es tan simple. Mi deber es ayudarte a sanar, no complicar tu proceso emocional. No quiero que nuestra relación se convierta en un obstáculo para tu terapia. Pero, comencé, sintiéndome frustrada. No puedo evitar lo que siento. Todo lo que hemos compartido, cada mirada, cada palabra, me ha hecho sentir viva. Alejandro suspiró. Su expresión se suavizó, pero seguía firme en su postura. Lo entiendo, y no quiero que esto te cause dolor, pero debemos ser responsables. Me sentí herida, pero también más decidida. Quería luchar por lo que sentía, por la conexión que parecía crecer entre nosotros. ¿Y si yo te dijera que estoy dispuesta a arriesgarlo todo? Desafié, sintiendo que el fuego de mi deseo ardía más intensamente. Eso no es justo para ti, Clara. No puedo permitir que mis deseos interfieran en tu recuperación. El silencio se instaló entre nosotros, pesado y cargado. Las palabras que no se decían pesaban más que las que habíamos intercambiado. ¿Qué pasará si nunca volvemos a vernos?, pregunté al fin. Mi voz apenas un susurro. Siempre estaré aquí para ti, pero no en la forma que deseas.
Salí de la sesión sintiendo que una parte de mí se había desgarrado. Caminé por las calles, las luces de la ciudad parpadeando y la gente a mi alrededor moviéndose sin rumbo, como fantasmas. La siguiente sesión llegó más rápido de lo que esperaba. Cuando entré, Alejandro estaba allí. Su mirada se iluminó al verme, pero el peso de nuestra última conversación aún colgaba en el aire. «Hola, Clara», dijo, su voz suave, pero con un trasfondo de seriedad que me hizo sentir nerviosa. «Hola», respondí, intentando adoptar una actitud despreocupada, aunque mi corazón latía con fuerza. «¿Cómo te has sentido desde nuestra última charla?» Confundida, admití, sintiendo que las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos. «Quiero abrirme a ti, pero tengo miedo de lo que eso significa. Es natural sentir miedo. La incertidumbre es parte del proceso de sanación. Pero, ¿y si no quiero sanarme de esto?», murmuré, sintiendo que cada palabra era un desafío. «Clara, lo que sientes es real y no quiero minimizarlo. Pero también es importante que reconozcamos las consecuencias». «¿Consecuencias?», repetí, sintiéndome atrapada en una red de emociones. «Sí, lo que está en juego es importante. No solo tu salud emocional, sino también la mía». Suspiré, sintiendo que el aire se me escapaba. «No sé cómo seguir adelante si no puedo tener lo que quiero», dije, mi voz quebrándose. «A veces, lo que queremos no es lo que necesitamos». «¿Y qué es lo que necesito, Alejandro?», pregunté, desafiándolo con la mirada. «Necesitas tiempo para ti, para descubrirte». La frustración burbujeó dentro de mí, pero algo en sus palabras resonaba. Quería entenderlo, pero mi corazón estaba en guerra con mi mente. ¿Y si me arriesgo, Alejandro? ¿Y si decido luchar por lo que siento? Un momento de silencio, y luego, con una sinceridad desgarradora, Alejandro dijo: «Eso sería una decisión que cambiaría nuestras vidas». Los latidos de mi corazón resonaron en mis oídos. La idea de perderlo era más aterradora que cualquier otra cosa. «Estoy dispuesta a arriesgarlo todo», declaré, sintiendo que cada palabra era una promesa hecha a mí misma. «Clara», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «No, déjame terminar. Sé que esto es complicado, pero no puedo ignorar lo que siento». Era un momento cargado de emoción, y sabía que estábamos en un punto de no retorno. La decisión que tomaríamos a partir de aquí cambiaría nuestras vidas para siempre. La emoción me invadía mientras caminaba hacia el café donde Alejandro había acordado encontrarse conmigo. Era una mezcla de ansiedad y anticipación. La idea de salir con él, no como mi terapeuta, sino como un hombre con el que había compartido tanto, me llenaba de un desasosiego que apenas podía contener. Me detuve un momento frente al espejo del baño. Tomé una respiración profunda y me aseguré de que mi reflejo mostrara la confianza que quería proyectar. Cuando llegué, vi a Alejandro sentado en una mesa en la esquina. Su mirada se iluminó al verme, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Era increíble cómo un simple encuentro podía provocar una tormenta de emociones tan intensas. «Hola, Clara», dijo, con una sonrisa que me hizo sentir como si estuviera flotando. «Hola, Alejandro», respondí, tratando de mantener la voz firme.
Me senté frente a él, sintiendo cómo el aire a nuestro alrededor se cargaba de electricidad. Estoy contento de que hayamos decidido hacer esto, comentó, jugando con su taza de café. Había un brillo de incertidumbre en sus ojos que no podía ignorar. Yo también. Siento que, después de nuestras sesiones, necesitábamos, no sé, un cambio de escenario, dije, sin poder evitar sonreír mientras el calor de su mirada me envolvía. A medida que avanzaba la conversación, nos abrimos el uno al otro. Hablamos de nuestras pasiones, de la música que nos mueve y de los libros que nos han marcado. Fue liberador poder compartir momentos de vulnerabilidad, lejos de las paredes del consultorio. Pero, a medida que la noche avanzaba, no podía evitar sentir que algo más pesado se cernía sobre nosotros. Clara, hay algo que debo decirte, empezó Alejandro, su voz sonando más grave. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podría ser? ¿Acaso tenía dudas sobre salir conmigo? Estoy aquí, Alejandro. Puedes decirme lo que sea. Le animé, sintiendo que la conexión entre nosotros se volvía más intensa y a la vez más peligrosa. Quiero que sepas que, aunque estoy disfrutando de este momento, tengo que ser honesto contigo. Hay aspectos de mi vida que son complicados, cosas que no he compartido en terapia. Lo miré fijamente, tratando de entender. La tensión era palpable y, a pesar de la cercanía, había un abismo entre nosotros. ¿Complicados cómo? Pregunté, mi curiosidad superando la incertidumbre. No es fácil de explicar. Solo quiero que sepas que, aunque estoy aquí contigo, hay sombras de mi pasado que pueden afectarnos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué secretos ocultos guardaba? Sin embargo, la necesidad de saber más me empujó a seguir indagando. Alejandro, todos tenemos sombras. La vida no es sencilla, pero eso no significa que no podamos construir algo aquí, dije, intentando ser valiente. Él sonrió, pero había una tristeza en su mirada que me preocupaba. Tienes razón, pero a veces esas sombras pueden ser más grandes de lo que uno puede manejar, respondió, su voz temblando ligeramente. La conversación se tornó más profunda y me sentí más cercana a él que nunca. Pero en el fondo, una inquietud crecía en mí. La noche avanzaba y aunque disfrutaba de cada segundo, una parte de mí no podía dejar de pensar en lo que Alejandro había mencionado. Mientras la velada llegaba a su fin, la atmósfera se tornó más pesada. Mis pensamientos empezaron a divagar hacia un lugar oscuro. La idea de que él pudiera tener secretos que no estaba dispuesto a revelar me llenó de celos. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugerí, con la esperanza de despejar mi mente. Claro, suena bien, respondió, sonriendo. Caminamos por las calles iluminadas, pero mi mente no podía dejar de divagar. La atracción entre nosotros era innegable, pero la sombra de lo desconocido me perseguía. De repente, la pregunta que había estado rondando en mi cabeza salió a la luz. ¿Alguna vez has tenido una relación con una paciente? Alejandro se detuvo en seco, mirándome a los ojos. La tensión era palpable. Clara, eso... empezó, y en ese momento supe que había tocado un tema delicado. Mi corazón latía con fuerza. Si la respuesta era afirmativa, eso cambiaría todo. La decisión de investigar su pasado se hizo más fuerte en mi mente. ¿Qué me ocultaba?
Lo que no sabía era que esa búsqueda me llevaría a descubrir secretos que podrían destruir lo que habíamos empezado a construir. La luz del sol se colaba a través de las cortinas, creando patrones dorados en la alfombra de la oficina de Alejandro. Estaba sentada en el sillón, mi corazón palpitando con fuerza, mientras miraba a mi terapeuta, quien, a pesar de su habitual compostura, tenía una expresión de inquietud en su rostro. Había pasado toda la noche dándole vueltas a la información que había descubierto y sabía que el momento de confrontarlo había llegado. Alejandro, necesito hablar contigo sobre algo que descubrí, dije, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo que temblaba. Claro, Clara. ¿Qué sucede?, respondió, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su mirada. Respiré hondo, sintiendo el nudo en mi estómago. Había leído sobre el escándalo en el que se había visto envuelto con una de sus pacientes anteriores. La traición que había sentido al saberlo me consumía. Era un peso que llevaba encima, y ya no podía ignorarlo. He encontrado información sobre tu pasado, sobre lo que ocurrió con Laura, articulé, viendo cómo su rostro se tornaba serio. Clara, eso no es algo de lo que debas preocuparte, dijo, pero su tono era defensivo. ¿No es?, replicé, un poco más alta de lo que pretendía. Estuve leyendo sobre cómo tu relación con ella terminó en un escándalo. ¿Cómo puedes pensar que eso no me afecta? La tensión en la habitación era palpable. Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que conocía bien, señal de que estaba lidiando con algo que no podía controlar. Mira, lo que pasó no fue lo que parece, comenzó a explicar, mientras me miraba a los ojos, intentando establecer una conexión. ¿Y qué fue, entonces?, interrumpí, sintiéndome a la defensiva. ¿Cómo puedo confiar en ti si hay partes de tu vida que me ocultas? No estoy tratando de ocultarte nada. La relación con Laura fue complicada. No era lo que todos piensan. Era una paciente que necesitaba ayuda, y lo que pasó fue un error, dijo, su voz temblorosa. Pero eso no significa que lo que siento por ti no sea real. Clara, te amo y estoy aquí para ti. Sus palabras resonaron en mi mente, pero la duda seguía acechando. ¿Podía realmente confiar en él? ¿O estaba siendo arrastrada a una situación que no podía manejar? ¿Y si alguien descubre esto?, pregunté, la ansiedad apoderándose de mí. ¿Qué pasará con nosotros, con nuestra relación? No dejaré que eso nos afecte. He aprendido de mis errores y estoy dispuesto a luchar por lo que tenemos, dijo, acercándose un poco más, buscando el contacto visual. Pero antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en la mesa. Miré la pantalla y un escalofrío recorrió mi espalda al ver un mensaje anónimo. Sé lo que estás haciendo. No dejes que él te engañe. La verdad saldrá a la luz. Mi corazón se detuvo. La incertidumbre me envolvió como una niebla densa. Le di la espalda a Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Clara, ¿qué sucede?, preguntó, alarmado. Recibí un mensaje, murmuré, mi voz apenas un susurro. No podía creer que esto estuviera sucediendo. La amenaza se sentía real y aterradora. ¿Qué dice?, insistió, su tono ahora lleno de preocupación. No puedo seguir así. Necesito tiempo, dije, sintiendo que el aire se volvía denso. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el horizonte. La luz del día parecía burlarse de mí,
mientras los pensamientos oscuros giraban en mi mente. Clara, por favor, dijo Alejandro, acercándose. Hablemos de esto. Estoy aquí para ti. ¿Realmente lo estás? Pregunté, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Tu pasado, el mensaje, todo esto me asusta. La angustia en mi pecho se intensificó. Mientras miraba hacia la calle, veía a la gente pasar, ajena a mi tormenta interna. La vida continuaba para todos, pero para mí todo estaba en juego. ¿Podría confiar en Alejandro? ¿Podría arriesgarme a perderlo todo por un amor que ya parecía estar manchado por el pasado? Clara, yo... empezó a decir, pero lo interrumpí. Dame un momento, por favor, le pedí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Necesitaba espacio, claridad. En mi mente, las imágenes del futuro que había soñado con él se desvanecían, dejando solo sombras de incertidumbre. Lo miré una última vez antes de salir de la habitación, dejando la puerta entreabierta. La mezcla de amor y miedo se apoderaba de mí, y mientras caminaba por el pasillo, sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre.